porque hoy vamos a hablar de escritura salvaje y si vamos a empezar salvaje, salvaje. Mate González Jaime, bienvenida al programa, Mate. Gracias, Víctor, gracias, Mike, por invitarme a este programa salvaje. Que se cuenten, como les decía antes, desde las tripas y que vayan al corazón de esa audiencia y no que sean paquetizadas. Estoy tentado de verte como Linda Blair en aquella película haciendo exorcismos. Bueno. O sea, para sacar lo mejor de las personas a través de la escritura. No, porque incluso la estoy viendo sacar algunos demonios. Porque... Sí, claro. Claro, además, pero la escritura eso es buenísimo. Una de las cosas que a mí me gusta utilizar, por eso decía que esto de la escritura salvaje tiene una metodología. Otra herramienta de la escritura salvaje es que se escribe y no se vuelve a leer. Ese contenido se desecha, depende de lo que estés trabajando, porque se trabaja mucho la parte emocional, escribir con las tripas. Y hay cosas que es mejor hacer ese vaciado mental y luego desechar eso. Me gusta ese concepto porque el mundo que no me cambia a mí, pero yo a través de mis historias cambio el mundo. Totalmente. Entonces me encanta esa que termina la frase, rellena la frase que falta aquí. Mira, ya sabes que ese taller va a ser tan salvaje que la ubicación va a ser secreta, te va a poner aquí así para que llegue. A raíz de este curso, una de las cosas bellísimas que ella me dijo es: nosotras tenemos que decirle más a nuestra audiencia que somos madre e hija. O sea, yo tengo un problema. Yo tengo un exceso de creatividad y nunca paro de tener esa energía. Pero me imagino que eso es parte de mi desquiciado. Yo dejé de escribir a raíz de la muerte de mi papá. Mi papá muere en el año 2020 y yo estoy embarazada de María Leticia, mi hija. En pandemia. O sea, creo que es como el cóctel atómico para... Yo dejé de escribir. No podía ni siquiera agarrar un lápiz porque yo no quería mirar a la cara todo eso que me estaba pasando. Vuelvo a insistir con el tema de la tecnología, porque la inteligencia artificial al final está socavando la inteligencia. Iniciamos hoy Gerencia Dos Tonos con nuestra invitada, que voy a ir de una, porque hoy vamos a hablar de escritura salvaje y si vamos a empezar salvaje, salvaje. Mate González Jaime, bienvenida al programa, Mate. Gracias, Víctor, gracias, Mike, por invitarme a este programa salvaje. Salvaje, vamos a hacerlo hoy salvaje, es tu casa y siempre hacemos programas salvajes. Así. Mate es periodista, comunicadora social, yo no sé si hay que distinguir una de otra cosa, es actriz, mamá, le gusta contar cuentos y ha escrito un libro justamente que tiene que ver con la transformación de tu voz en la marca personal. Cuéntanos un poco de dónde salió esa idea de que fuera salvaje la escritura. Fíjate, hace unos 10 años me aproximé a esta forma de escribir, de la escritura salvaje, y conecté muchísimo con ella, porque después de mi formación profesional y mi salto al mundo corporativo de la mano del profesor Víctor Roa, yo trabajé 7 años en un banco, esa parte de la escritura libre, salvaje, espontánea, se permea por el mundo del marketing, por el mundo de las ventas, por el mundo organizacional. Cuando me conseguí con la escritura salvaje dije, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida más allá del desarrollo de mi carrera dentro del banco. Cuando nace mi chamo mayor, Miguel Ignacio, yo me despido del banco y me dedico a escribir para marcas. Y ahí para mí fue natural echar mano de la escritura salvaje para poder crear historias que se cuenten, como les decía antes, desde las tripas y que vayan al corazón de esa audiencia y no que sean paquetizadas, porque cada marca tiene su propio cuento que contar. Es así. Mate, entonces eres seguramente una mujer muy apasionada. A mí me encanta escribir. Yo soy comunicador social y también, de hecho, especializado en medios impresos. Me tocaba escribir en ocasiones 4 páginas de periódicos. Y ser escritor lleva a ser apasionado en muchos aspectos. Cuéntanos de eso. Total, yo durante mucho tiempo, sobre todo en este camino en el mundo corporativo, traté de modular ese fuego ariano que tanto me caracteriza. Claro. Y bueno, meterme en el rol de empleada de comunicaciones y de publicidad de un banco. Pero siempre salió esa chispa y esa pasión. Vengo del mundo del teatro, la comunicación me apasiona y contar historias me apasiona. Entonces esa es como el guaguancó,
personal que yo le meto a las historias que yo cuento y a las marcas que acompaño. Actualmente trabajo con algunas marcas y me enfoco en que los contenidos que estas marcas sacan al aire tengan esa chispa que las identifique y que las diferencie, porque productos iguales en el mercado hay millones, pero la manera de diferenciarte es contar esa historia genuina. Tú sabes que cuando yo vi que Mate tenía un taller de escritura salvaje, entonces me dio mucha risa porque dice taller de escritura salvaje y entonces su foto es muy corporativa. Entonces yo le dije, tienes que poner una foto salvaje ahí también. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahí entonces entra el problema del dilema de la imagen, ¿no? Así es. Total. Porque, Sí. porque si pones la Si foto lo pones muy salvaje, muy salvaje, entonces la gente se asusta, ¿no? Sí. Y además, muy salvaje sería como una señora de los 80, ¿no? Una jovencita de los 80. tigresa del oriente. No, bueno, no, yo no sé si es salvaje, Mike, porque la verdad tengo dudas con eso. Pero lo pensaba más por esa melena de los También. años 80, que las señoras iban con el pelo Batido. batido y todo lo demás, ¿no? Sí, que no se me da natural, como ven. Ya vemos que no. Fíjate que sale un tema fantástico y es escribir desde las tripas, ¿no? Escribir desde el centro de ti. Viendo neurociencia, trabajando en neurociencia, hoy día uno encuentra que efectivamente las emociones están allá abajo. Total. Y la gente le tiene miedo a expresarlas. Entonces, ¿qué haces tú con este taller de escritura salvaje para que la gente logre Saque lo mejor de sí. sacar lo mejor de sí? Porque a veces está escondido en el miedo. Lo primero es escribir con lápiz y papel. Generalmente en hojas sueltas, porque la gente inmediatamente se conecta que si tú estás escribiendo en una libreta o en un medio tecnológico, eso tiene que permanecer. Cuando tú escribes en hojas sueltas, ya tienes esa libertad de crear sin que nadie te esté viendo. Otra herramienta de la escritura salvaje es que se escribe y no se vuelve a leer. Ese contenido se desecha, depende de lo que estés trabajando, porque se trabaja mucho la parte emocional, escribir con las tripas, y hay cosas que es mejor hacer ese vaciado mental y luego desechar eso. Y después, depende del ritual y del ejercicio de escritura salvaje, que esto lo voy a explicar. La escritura salvaje parte de una metodología que trae unos ejercicios guiados según el tema que se va a trabajar. No es escribir a lo loco, ¿sí? Todo tiene un propósito, una intencionalidad. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer ejercicios para el bloqueo mental, ¿para qué vamos a volver a leer eso que te está bloqueando? Mejor vamos a sacarlo de la mesa y seguir construyendo. Escribir con el corazón, pero con un método. Con un método, total. Me gustó algo que dijiste. Salvaje pero no desquiciado. Exactamente. Entonces, porque me quedé así como, esto es alocado. No. Esto tiene un método, es una metodología bastante seria, bastante profesional. Bueno, lo que pasa es que uno dice serio y es como una incongruencia. Quiero decir que es una metodología estructurada. Se sigue un paso porque tiene un propósito, tiene un objetivo. No es escribir simplemente para drenar, no es llevar un diario y ya. Lo chévere de esto es que te va a permitir, por ejemplo, como les comentaba, eliminar bloqueos creativos, meterte en tu historia, porque las marcas comienzan a cautivar cuando están creando desde su historia. Y la manera de saber cómo va tu historia es conocerla. Pero no para darte látigo, tampoco para quedarte pegado, que eso es una de las cosas que a mí me parece sorprendente de la escritura salvaje y que lo diferencia un poco de la escritura terapéutica. No es para sanar un proceso, es para meterte en ese proceso y seguir construyendo a partir de allí. Tú sabes que te escuchaba, yo pensé justamente en esto de lo terapéutico, ¿no? Porque efectivamente todo lo que tú vayas soltando termina siendo terapéutico, todo lo que incluye, incluso cuando te oigo explicarla, describirla, para mí tiene un elemento terapéutico importante, aunque no sea su propósito original. Lo tiene, pero no es su propósito original. Esto es para crear. Por eso está dirigida, yo me he enfocado en que la escritura salvaje sea una herramienta que los empresarios y los emprendedores tengan, porque todos en este mundo pasamos por bloqueos creativos y pasamos por vacíos de ¿y ahora qué digo? ¿Y ahora qué cuento? ¿Y ahora cómo trabajo? Y eso es un proceso muy introspectivo. Tú sabes que lo dice y yo siento que no me pasa. ¡Ah, qué dicha! No siento que no me pasa. Yo tengo un problema. Yo también tengo un exceso de creatividad y nunca paro de tener esa energía. Pero me imagino que eso es parte de mi desquiciado, de mi desquiciamiento. Pero a lo mejor voy a tener que tomar un taller de escritura salvaje contigo. Mira, vamos a hacer una breve pausa a efectos del programa, pero me encantaría volver contigo hablando de cómo has logrado que
unas personas en particular. No nos tienes que decir nombre por protección de las personas, pero nos digas qué pasó de aquí a acá. ¿Sí? Perfecto. Entonces volvemos a hablar de aquí a acá en el cambio de escritura salvaje. Seguimos en Gerencia Dos Tonos. Nos encanta esta invitada hoy, nos tiene aterrados a nosotros, porque entre su salvajismo nos ha hecho caernos de la silla, nos ha hecho... Ha temblado el estudio ha temblado de la emoción. Mate González nos habla de escritura salvaje, y una de las preguntas que le dejamos antes de que en ese salvaje intermedio siguiéramos hablando, fue exactamente cómo ve a una persona transformado de aquí allá en un momento determinado. Cuéntanos una de esas historias, Mate. Me encanta compartir historias de la gente que ha acompañado y voy a contarles esta. Esta es una marca de dos mujeres, madre e hija. Ellas estaban radicadas en Colombia, venezolanas, y tienen una marca preciosa que hace manualidades. Y luego, a raíz de la pandemia, se transformaron también e incluyeron cursos para que las personas hagan esas manualidades. ¿Qué pasa con esta historia? La mamá tomó conmigo el curso de escritura salvaje, uno que di vía online. A raíz de este curso, una de las cosas bellísimas que ella me dijo es: nosotras tenemos que decirle más a nuestra audiencia que somos madre e hija, porque nos dimos cuenta que eso es una manera de conectar, y no solamente eso, es una manera de conectar primero con nosotras, que estos son manualidades hechas por madre e hija, y que nosotras tenemos un negocio madre e hija, y era algo que ellas no revelaban, y era como, porque tenían la idea que era mejor mantenerse como socias y no vincularse. Cuando comenzaron a contar sus historias, que eran madre e hija, y los baches que esta relación pudo haber tenido en algún momento, y cómo pese a esos baches ellas seguían siendo socias y sacando adelante un negocio, primero para ellas fue demasiado cómodo contarlo. Era como, voy a utilizar esta frase, como salir del closet. Claro. ¿Sí? Sí, claro, la puedo usar perfectamente. Total. Hay gente que sale del closet y no tiene que ver con temas sexuales. Exacto. Entonces ellas revelaron a su comunidad: mira, nosotros somos madre e hija. O sea, digamos que a través de tu asesoría vieron el Fiat Club, ¿no? Se hizo a la luz con ella en referencia a esa conexión de marca. Mira, Mate me hizo recordar algo muy importante que siempre tengo en mente. Mis amigos diseñadores y muchos yo fotógrafos, también porque soy un apasionado de la fotografía. Entonces a veces andan por Caracas en bicicleta y les encanta entonces una cámara, pero de las antiguas, ¿sabes? Una cámara manual, con obturador manual, todo, no, o sea, no les gusta el tema digital porque ellos dicen que ahí está la calidad, ¿no? O sea, les gusta sentir eso. Entonces ella decía lápiz y papel, qué interesante, ¿no? Claro, es que tú sabes que la tecnología de alguna manera nos ha desdibujado la vida. En el sentido de que, mira, la gente asume que escribir un WhatsApp es igual a hablar con una persona. No. Y no lo es. Mandar un video, por muy bien editado que esté, no es lo mismo que hablar con espontaneidad. ¿Cómo sientes ese bloqueo que se da justamente por la sobrepresencia o el overwhelming, el estar sobrecargado de tecnología? ¿Lo sientes en tu...? Siento, y lo siento en las marcas que acompaño. Me pasa con frecuencia que tú decías: no, a mí no, yo soy tan salvaje que nunca tengo bloqueos. Pero eso eres tú, que eres un ser extraordinario. Sí, yo no sé usar el traductor, no yo es soy la un poco mayoría. extraviado, desquiciadito. Puede Él está ser. fuera del segmento general. Puede pues, ser, por pero así la decirlo. mayoría, ese estar constantemente expuesto hace que tú te seques. Sí. Ya no sabes qué más decir, ya no sabes qué más contar. Y qué mejor banco de recursos que mirar a tu historia, Totalmente. mirar tu camino. ¿Dónde empezaste? ¿Dónde estás ahora? ¿Qué pasó en el medio? Como el poema Ítaca de Cavafis, que me encanta, que no es llegar a Ítaca, son las cíclopes que están en el camino. Totalmente. Contar eso es demasiado delicioso y te permite diferenciarte en este mar de opciones que hay. Totalmente. Además conecto mucho contigo porque a mí como comunicador social me llegó a tocar lo que es la transición, lo que yo hablaba ahora. Cuando trabajaba en medios impresos, entonces me tocaba escribir muchísimo. Exacto. Pero miren lo que ahora son las redes sociales. Las redes sociales, o sea, un post en Instagram tiene que tener máximo 2 párrafos. Porque en general hay una visión de que a las personas no les gusta leer, ¿sí? También la noticia va muy rápido. Las notificaciones, las cosas en redes se queman.
Entonces te digo ahora, es un reto para ti, porque entonces por el contrario, te gusta escribir, enseñas a escribir y pareciera que la tendencia es lo contrario. Fíjate, qué gran pregunta. Sí, enseño a escribir desde las tripas. No se trata de escribir bonito. No se trata simplemente del cuidado de las reglas de ortografía. Yo fui profesora de periodismo en la Escuela de Comunicación Social de la Católica. O sea, el tema de la ortografía para mí es un punto de honor. Pero no se trata de eso. Y las marcas están, por ejemplo, explotando muy bien el mundo de las redes sociales, pero también un regreso a los blogs y a Substack. Y eso es una de las cosas que yo más acompaño a las marcas en ese aspecto, en crear contenidos un poquito más extenso, porque sí hay afuera un nicho de gente que quiere leer un poquito más y que no quiere dejarse abrumar por el TikTok, por el Reel, que es delicioso, pero también queremos ir un poquito más. Sabes que vuelvo a insistir con el tema de la tecnología, porque la inteligencia artificial al final está socavando la inteligencia. Sí. Eso es para mí uno de los principales retos, ¿no? La uso. Yo escribo muchísimo por razones de mi trabajo. Yo debo escribir, no sé, 3 cursos a la semana, los cuales puede ser agotante. No me faltan ideas, pero a lo mejor me falta un poquito de cambio de estilo, cambiarme a mí mismo, retarme a mí mismo. ¿Sí? Escritura salvaje. Por eso te necesitamos. Y uso la inteligencia artificial como una herramienta, un auxiliar, como un destornillador, como una llave. No la uso como el concepto. No me puede arropar, no puede estar encima de mí. Totalmente. Pero eso tiene que ver con tu inteligencia como persona. Yo también uso la inteligencia artificial para crear mis contenidos. Y tal cual, me encantó esa imagen, la vi clarita, como un destornillador. Yo hablo con mi agente de inteligencia artificial y le pregunto cosas. ¿Cómo crees tú que yo podría hacer esto? Y él me da ideas y yo las reboto. Porque una de las cosas que también nos ha dado la tecnología es que comenzamos a trabajar muy solos. Sí, Cuando yo salí del banco, me volví empresaria, emprendedora, yo misma medito, escritora, todo. Salvaje. Toda. Entonces, esa herramienta la utilizo muchísimo para rebotar ideas. Y también tengo la misma inquietud que tienes tú, que nos está robando un poco de inteligencia. Creo que allí nosotros tenemos que mostrar que somos más inteligentes que la tecnología y utilizarlo como la navaja suiza en la cartera. Sí, yo creo realmente que, porque ojo, también utilizo mucho la inteligencia artificial, diferentes herramientas. Creo que básicamente el enfoque es que es una herramienta y no puede ser lo principal. Total. Y lo otro es, sin duda alguna, capacitarse en el uso de la herramienta, porque las personas, por ejemplo, hablando puntualmente del chat, entonces colocan allí lo primero que sale en el chat, entonces eso es. Y es una utilización muy equivocada de esa herramienta. Sobre todo en escritura. Los que sabemos sobre el tema, tú al leer algo, sabes inmediatamente, o sea, si realmente tuvo el tono salvaje o si simplemente fue algo que escribió ChatGPT. Además, me gusta el concepto de escritura salvaje porque me deja claramente descrito algo que voy a sacar de mí, que me está impidiendo la creatividad, me está impidiendo la solución, me está impidiendo ver otras cosas. Lo voy a usar para eso y de alguna manera yo voy a saltar a hacer lo que tengo que hacer normalmente, volver al control de mí. Total. Sí. Porque ahí, luego vamos a hablar un poquito de las emociones, porque no eres psicólogo, eres periodista. No, yo tampoco. No sé si afortunado o desafortunadamente. Afortunadamente no soy psicóloga. Afortunadamente, que Sí. no nos oigan nuestros amigos psicólogos, porque ahí tengo a Ivana detrás de nosotros. Entonces, no voy a decir, Ivana, va otra vez a meterse conmigo, Sí, señor sí, Víctor. sí. Pero no es La verdad. tiene agarrada con los psicólogos, Sí, señor Víctor. pero fíjate lo interesante del concepto de tratar de sacar de ti, casi, que siento, estoy tentado de verte como Linda Blair No. en aquella película haciendo exorcismos. Bueno, O sea, para sacar lo mejor de las personas a través de la escritura. No, porque incluso la estoy viendo sacar algunos demonios. Sí, porque- sí, claro. Claro, además, Pero la una de escritura las- eso es buenísimo, ¿no? una de las cosas que a mí me gusta utilizar, por eso decía que esto de la escritura salvaje tiene una metodología. En mi formación como actriz, yo leí el libro de Psicomagia de Alejandro Jodorowsky y tiene una parte de ritual muy atractiva para mí hasta cierto punto, porque también tengo muchas creencias de mi fe que hacen que no me vaya por ese lado. Pero tiene que ver mucho de ritual, mucho de preparar el espacio para escribir, mucho de luego qué vas a hacer con ese material. Porque lo grandioso de la escritura salvaje es que es un gran activador para moverte y no quedarte allí pegado.
Ya, bueno, vamos a cerrar este bloque, pero como ella se puso un poco espiritual, yo también soy así, y le voy a decir que a Mate que conecté con algo de alquimia, que dice que puedes recorrer el mundo, pero siempre debes regresar a ti. Ya venimos. De vuelta en Gerencia Dos Tonos, en una entrevista hoy que nos tiene así entre enloquecidos, emocionados. No sé si este término existe, salvajizados. No, tú sabes que hay un personaje ahí de TikTok, un chinito venezolano, que cuando está preparando comida dice, y vamos a poner este aceite salvajemente caliente. No sé si lo han visto. Entonces estamos salvajemente conectados con esta entrevista. Los dos, al final del segmento anterior, se conectaron con la idea de la espiritualidad, ¿no? Y yo quizás vino de una pregunta que tenía que ver con eso, que suelta la gente, que suelta la gente a través de la escritura salvaje. Y eso sería la gran pregunta, ¿qué suelta la gente? Mira, te voy a contar primero de mi experiencia. Yo dejé de escribir a raíz de la muerte de mi papá. Mi papá muere en el año 2020 y yo estoy embarazada de María Leticia, mi hija. En pandemia. O sea, creo que es como el cóctel atómico para... Yo dejé de escribir. No podía ni siquiera agarrar un lápiz porque yo no quería mirar a la cara todo eso que me estaba pasando. Transité mi proceso, me acompañé por terapia en lo que pude, inmediatamente no, porque yo sí entré como en un hueco mental. Cuando volví a escribir, que dije, ok, yo ya tengo que hacer esto que además lo disfruto. Yo disfruto escribir y escribo todos los días. Cuando volví a escribir, lo primero que salió fue ese dolor. Y por eso el libro, Cuentos Regados, que es mi primer libro, está dedicado a mi papá y a la certeza en lo invisible. Eso te da escribir. Tener esa certeza en eso invisible, que es lo que tú decías, es volver a ti. ¿Qué emociones suelta la gente? Me ha tocado, por ejemplo, acompañar a personas que están transitando una rabia escondida. Se lo decías a la entrevistada anterior. La evolución. Muchas veces nosotros no vemos nuestra propia evolución y eso es riquísimo cuando lo pones ante ti con un papel. Cuando tú le preguntas a una persona, revisa tu historia, ¿dónde estabas? ¿Dónde estás? Tristeza, profundo amor también, que yo creo que es el motor que mueve el mundo. ¿Por qué tú amas hacer esto? ¿Por qué esta marca es importante para ti? ¿Por qué este negocio es importante para ti? Si te vas mañana de este plano, ¿qué te gustaría dejar? Entonces, para mí es sumamente liberador y sumamente inspirador. Alguna vez leí a Bucay, que me gusta mucho, Jorge Bucay, no sé si lo han tenido la oportunidad, un psicoanalista, psicólogo, psiquiatra argentino extraordinario. Y una de las cosas importantes de Bucay era no trascender, no preocuparse mucho en la trascendencia. Porque la trascendencia al final tú no la vas a ver mucho. Entonces, realmente lo que vas a ver es el impacto directo, ¿no? Porque, digamos, a mí me encanta la gente que dice, voy a dejar un legado, ¿no? Bueno, no sé si voy a dejar un legado. Por lo menos quiero dejar a la gente contenta un día. Quiero que la gente hoy sienta emoción cuando habla conmigo. Quiero que cuando terminemos un curso la gente se vaya eléctrica y me lo consiga dentro de 3 meses y me diga, profe, sí pasó lo que usted dijo, sí podía pasar, era verdad, eso me gusta. Y quiero saber cómo impactas así. Cuando la gente vuelve a ti, ¿qué trae? Me encantó. Hace unos meses estuve en un matrimonio y me conseguí a una muchachita a la que yo le había dado clases en la Católica. Y ella me dijo, gracias a ti yo seguí escribiendo todos estos años. Revelador. Revelador. Tú sabes que me acaban de recordar de una historia muy personal, ¿no? Que tengo yo con mi papá, ocurrió con mi papá con la muerte de mi papá precisamente. Primero empezaron a llegar muchas personas a su velorio que nosotros no conocíamos y, o sea, y era muy querido, pues. Y todavía aún, muchos años después de eso, yo consigo personas en la calle y dicen, mira, tu papá, excelente persona, no sé qué. Pero es justo lo que tocas decir, ese es el legado, ¿no? Básicamente, las cosas que tú haces y cómo pueden impactar en otros. Hay una película, creo que su nombre es Big Fish, una película bellísima, ¿no? Es un hijo incrédulo del valor de su padre, pero su papá era un cuentacuentos, contaba cuentos fantásticos. Entonces él había ido a un circo donde había un hombre gigantesco, unas mellizas, él había conseguido una sirena, él había conseguido un montón de gente, ¿no?
Y el hijo no creía nada en eso, y el papá está muriendo y le dice que lo lleve al río, ¿no? Pero su papá era un cuentacuentos extraordinario y su hijo nunca lo había querido porque le parecía que su papá siempre le mentía. Después que su papá muere, ¿sí?, aparecen todos esos personajes fantásticos que habían sido parte de un circo, que habían sido parte de su historia. Él había sido un vendedor de la calle, que además él sentía, fíjate lo interesante de este, él sentía que él había traicionado a su mamá, que el papá había traicionado a la mamá, pero cuando descubre a las personas que él pensaba, le dijo, no, tu papá era un hombre íntegro, amaba a tu mamá por encima de todas las cosas, tu papá vivía para tu familia. Pero es muy feo esperar que muera para no darle reconocimiento en vida, eso es a lo que me refiero. Sí, mira, nos pusimos demasiado filosóficos en este capítulo, pero cómo no, ¿no? Con la escritura salvaje. Mate, cuéntanos, ¿tienes un taller de escritura salvaje pronto? Cuéntanos sobre eso. Tengo un taller de escritura salvaje el 14 de noviembre, viernes 14 de noviembre, aquí en una locación secreta en Altamira, porque había que ser salvaje, no se puede revelar todo. Espero que no se bajo un árbol. Sí. Tiene un árbol. Tiene un árbol. Tiene Dame más cerca, pistas. tiene cerca el sonido de una quebrada. Wow, qué mágico, ¿eh? Es un lugar súper mágico para que sea el útero creativo de las cosas que llegan a ocurrir. El taller se llama Tu historia cuenta y cautiva, porque soy una convencida que lo que realmente es magnético son las historias que contamos, como esta película. Y justo antes de venir, vi de estos micros de la gente del BBVA provincial, de un cuentacuentos, que termina diciendo, yo contaba historias, contaba cuentos para que el mundo no me cambiara a mí. Entonces me enganché demasiado con eso y ese va a ser como el espíritu de ese taller que va a ser el 14 de noviembre. Me gusta ese concepto porque el mundo que no me cambia a mí, pero yo a través de mis historias cambio el mundo. Totalmente. Entonces me encanta esa que termina la frase, rellena la frase que falta aquí. Mira, ya sabes que ese taller va a ser tan salvaje que la ubicación va a ser secreta, te van a poner aquí así para que llegue. Tú sabes, no sé dónde yo ese cuento de un restaurante en Londres, un restaurante que lo hicieron mucha publicidad y era secreto y todo lo demás. Entonces solamente podías pedir una cita y te decían que no había lugar, hasta que finalmente te llevaban al restaurante, te ponían en el restaurante, entrabas en secreto, con los ojos vendados, te sentaban, comías, decías, y le preguntaban a la gente, ¿cómo fue la experiencia? Magnífica, la mejor comida del mundo, todo, no sé más. Termina el experimento que había sido diseñado. El experimento era, no existía el restaurante, era un espacio entre unos edificios que habían tapado con unas lonas, metían a la gente allá escondida, la comida la compraban en cualquier restaurante de la esquina, el vino que le ofrecían era el vino más barato que había, y la gente sentía que la experiencia había sido magnífica. El tema de la percepción. Entonces hay que trabajar desde esa perspectiva, porque algunas veces valoramos cosas que no tienen el valor que tienen y dejamos de valorar cosas sencillas y chiquitas que son muy hermosas. Total. La memorabilidad y el ritual de escribir. Qué sabroso sentarse a escribir con un lápiz y un papel. Mate, te tengo otra pregunta. No podemos cerrar sin hacer esta pregunta. Tú debes valorar demasiado los libros en físico. Fan, no puedo leer en digital, me cuesta mucho, lo hago y lo A confieso. todos nos cuesta, bueno, a mí me cuesta también mucho, sí. Víctor, ¿tú qué opinas? ¿Te cuesta leer los libros en PDF o prefieres los físicos? Mira, la verdad es que yo soy un personaje, voy a decir un personaje extraño porque me gusta toda la tecnología, soy un fanático de la tecnología, pero hay cosas que necesito hacer. Yo tengo tuve un ritual durante mucho tiempo en mi vida que era comprar discos, ¿no? Compré muchos discos, debí comprar entre discos acetato y discos de CD, debí comprar unos 4.000, 4.500 discos, todavía tengo una buena cantidad de esos. Y debo tener unos 8, 10.000 libros aproximadamente en mi biblioteca. Es decir, he coleccionado porque para mí el libro, como este programa no creo que tenga ningún tipo de filtro en ese sentido, el libro para mí es una droga, ¿no? El olor del libro cuando lo abro, ya para mí es una cosa placentera. Ese placer de ese libro. Yo entro a las librerías a oler libros. Yo también. Sí. A oler libros. El olor y la sensación Y luego, de tocarlo. y luego la textura, y tengo libros maravillosos de ediciones muy caras, y también tengo los libros más baratos que olían más a tinta. Bueno. Entonces, paso por eso, y uso ChatGPT. Yo también. Pero no puedo leer en electrónico. Sí. Me cuesta muchísimo leer, muchísimo. Tiene que ser algo que me cautive mucho, pero al rato ya digo, no puedo más. Totalmente, sí. Cuéntanos un cuento para cerrar.
Cuéntanos un cuento para cerrar. Wow, qué reto. Cuéntanos un cuento Vamos, para vamos, tú eres cerrar. una mujer de retos. Sí, a ver qué se me ocurre rápidamente. Un viaje a la pulpería del libro. Se llama así, un viaje a la pulpería del libro. Okay. Tenía yo 18 años y siempre me habían hablado de la pulpería del libro, pero mis papás nunca me habían dejado ir, porque presumían que me iba a dar alergia. Pero yo me escapé con mi compañera de tesis y nos fuimos a la pulpería del libro. Lamentablemente se me escapa el nombre del viejito que era el pulpero, que es el que te recibe. ¿Nos ayudó? No nos ayudó a buscar ningún libro. Él estaba muy ocupado atendiendo a unos importantes intelectuales que lo estaban visitando. Pero nosotras pudimos escudriñar en su librería, en su pulpería del libro, y salimos como tiene que ser, bien llenitas de polvo, bien sucitas, a tomarnos alguito allí en Sabana Grande. Obviamente me dio alergia y cuando llegué a mi casa, obviamente mi mamá y mi papá supieron que yo había estado en ese lugar secreto. Pero nadie te roba la experiencia Nadie me roba la experiencia. de haber ido con tu compañera de tesis. La próxima vez que volví tomé antes un antialérgico. Me parece bien. Tus redes para que te sigan, números de contacto y todos los demás datos. Soy Mate González Jaime, simplemente, en Instagram. En Instagram, ¿algún teléfono que quieras dejar? ¿Con eso es suficiente? Con eso es las redes suficiente. sociales? Estoy ahí conectada y les respondo yo, nada automático. Bueno, yo sí respondo en automático para que sepan. Ya lo saben, soy Mate Jaime. González Jaime. González González Jaime Jaime. en Instagram. Y ya saben, los enamorados de la escritura y la lectura, Mate es la persona. Víctor. Despedimos el programa por esta semana. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.